Esta es la octava, soy Ricardo Rafael, le agradezco muchísimo que me acompañe esta tarde, esta hora donde, decía yo, se parte el día y vale la pena reflexionar con más detenimiento. Y el día de hoy me acompaña Imanol Ordorica. Imanol, me da muchísimo gusto. Igualmente. Lo anuncié hace un momento que estés con nosotros. Te ha tocado ser testigo de, pues yo diría, de un cambio de época, ¿no? Fuiste como líder universitario testigo de una transformación importante, finales de los 80. Te toca desde ahí mirar la reconstrucción de la izquierda, te toca desde ahí construir una izquierda con la oferta de Cuauhtémoc Cárdenas, te ha tocado estar cerca de los movimientos sociales. Sí tienes una vida cargada de testimonios que sirven para la historia, Imanol. La verdad es que sí, que ha sido una suerte de vivir desde la universidad todos estos procesos, porque me ha permitido tres cosas. Uno, vivir la UNAM, que es una de las instituciones y de los espacios más notables y más ricos que tiene nuestro país. En segundo lugar, nunca incursionar en la política general perdiendo la conexión y las raíces con el movimiento estudiantil y los movimientos sociales que son mi origen político, ¿no? Y el tercero, que se convierte en un espacio para la reflexión del quehacer político propio y colectivo y de la realidad que estamos viviendo en todos esos momentos de cambios que no son transiciones propiamente dichas, sino rupturas, continuidades como la que estamos viviendo ahora. Tengo mucha necesidad de hablar contigo sobre cómo se están transformando los movimientos sociales, porque de un lado, como académico, pues los has estudiado, y del otro lado, como líder, los has dirigido. Así es. Entonces, esta como doble cachucha tuya ayuda un poco a descifrar lo que está ocurriendo. Lo que hoy se llama la cuarta transformación, y ya me permite decir que sí es un cambio de régimen, fundamentalmente porque hay un cambio del régimen de partidos. Es decir, del sistema de partidos que vimos nacer en 97, sí, se agotó en el 2018, y bueno, pues se está reconfigurando y a los partidos de la oposición no les está yendo bien en su propia reconfiguración. Pero ahí me he quedado yo con el análisis en este espacio y con la audiencia. Y hoy quisiera como ir al siguiente nivel contigo, el siguiente ámbito. ¿Qué pasa con los movimientos sociales? Porque tienes movimientos sociales de izquierda, unos que simpatizan, otros que no simpatizan con la 4T, de derecha, algunos que han quedado desarticulados por el pasado o porque fueron absorbidos, y la verdad hoy se antojan más bien pues deshilachados también, y una reconformación pues de eso que siempre es una bomba, déjame plantearlo, es un motor de presión para que la sociedad se mueva, la política se mueva. ¿Dónde están hoy los movimientos? ¿Cómo los ves en la 4T? ¿Cómo se entienden con la 4T? Yo creo que viviendo una condición como de reubicación, ¿no? La mayoría de los movimientos sociales de corte progresista, de izquierda, se acercaron en el momento electoral a la candidatura de López Obrador, con más o menos coincidencia, con más o menos escepticismo. Van desde el magisterio hasta los estudiantes, pasando por los comités y colectivos de búsqueda de las víctimas, que encontraban lo que tú acabas de decir, que el triunfo de López Obrador significaba un fin de régimen. Y lo que me parece que no acaba de quedar claro para muchos que estamos vinculados o que tenemos una formación desde los movimientos sociales es hacia dónde vamos en el futuro, cuál es el espacio para estos movimientos en un contexto de crisis, yo diría, de todos los partidos, creo que hoy además está quedando bastante claro, y del sistema de partidos en su conjunto como una institución. O sea, hay una primera pregunta: ¿cómo relacionarse con un líder social tan importante que además es presidente? Y cómo relacionarse con los partidos que siempre han sido pues, los vehículos a través de los cuales los movimientos sociales, digamos, ingresan en la arena político-electoral. Pero hay un conjunto de movimientos progresistas que no se subieron, y tú conoces bien uno de ellos, el EZLN, que sigue vivo, ¿eh? O sea, lo que vimos este diciembre de los distintos eventos que tuvieron, a mí me sorprendió cuánta sangre joven corre en ese movimiento, y es un movimiento que dijo: no voy, no me subo, no le entro. Yo creo que ellos desde 2006 establecieron una estrategia que era la de
suponiendo que venía el triunfo de López Obrador desde 2006, ubicarse como un movimiento legítimamente enraizado, de izquierda claramente definido, a la izquierda del gobierno López Obradorista. La fuerza que tenían entonces no es la misma que ahora. El espacio, además, es copado por la propia transformación de régimen que se está dando, pero indudablemente que están ahí. Ese movimiento social que tiene una expresión armada, que tiene un impacto en la sociedad, incluso es cuestionado. Se le criticó en 2006 tratando de atribuirle el no triunfo de López Obrador, ¿no? Creo que injustamente, y que está en una condición como de espera, ¿no? Además, en esa capacidad de manejar los tiempos para ver en qué momento es necesario hacer una serie de planteamientos que puedan ser atractivos a conjuntos más amplios de la sociedad, como lo tuvieron en algún momento de su marcha al Distrito Federal, ¿no? Hoy el presidente López Obrador recibió por parte de Javier Sicilia uno de varios reclamos, pero el principal fue que polarizaba el presidente, suele hacer como conservadores a sus adversarios, de tal manera que los conservadores pueden ser los del EZ, pueden ser algunos de, en fin, de la CENTE, o pueden ser los panistas, o puede ser, no sé, la señora Wallace y Altos al Secuestro, y hasta el propio Sicilia. O sea, de pronto parece que esa bolsa donde caben los conservadores tendría que ser muy grande para ser cierta. Yo ahí te ruego, digamos, más allá del discurso político, que uno entiende por qué los políticos se etiquetan, ¿qué tanto de fuerza conservadora ves hoy realmente en el país? ¿O es una disputa por la izquierda en realidad? No, yo creo que hay una fuerza conservadora real que está incrustada en los espacios económicos y en las viejas estructuras de poder, y que están actuando y que han visto reducida su capacidad de incidencia, pero siguen ahí, sí existen esos sectores conservadores. Y no es malo que el presidente advierta contra ellos. Lo que es complicado es ampliar la bolsa y caracterizar como conservador cualquier postura crítica respecto a las políticas del propio presidente o del gobierno que encabeza. Te pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Cuando el presidente mandó su iniciativa de cambio al artículo 3º, había desaparecido la fracción séptima que defendía la autonomía universitaria. Dicen que fue un error legislativo. Pues fue un error de técnica legislativa. No sabemos si político o técnico o de dedo o lo que sea. Pero la respuesta al día siguiente, porque fue muy rápida, tuvo una parte de decir eso se va a resarcir y eso, pero también una parte de ese estilo de comunicación que es muy eficaz, porque hay cierta percepción, por ejemplo, y esto ha sido recurrente en el discurso presidencial, de que las universidades públicas pues son espacios que han sido objeto de la crítica recurrente del presidente por elitistas, por privilegiadas, por corruptas a veces. De haber abusado de su autonomía. Se pone todo en el mismo saco una vez más, ¿no? Hay algunas universidades involucradas en la estafa maestra, entonces las universidades públicas. Esas generalizaciones me parece que hacen difícil la operación en el espacio político y social del país. Ahora, a ver, una cosa es que haya enclaves conservadores y otra cosa es que haya movimientos conservadores. ¿Sabes? Claramente son momentos distintos de casi cualquier expresión. Sería difícil suponer que el Consejo Coordinador Empresarial, por más aliado que sea el presidente, no es un enclave conservador. Así es. Es decir, porque es un enclave natural para conservar. Me parecería difícil que la Coparmex no la colocáramos justamente en este lugar, aunque creo que hay algunos progresistas allá adentro. Ahora, de ahí a que hay un movimiento conservador, o sea, piensa en el sinarquismo un poco para ilustrar mi pregunta, son dos cosas distintas. Entonces, te pregunto si tú ves un movimiento conservador andando con fuerza, con ¿social? Raíces, presente.
un movimiento social amplio, con mucha fuerza, actuando más allá de organizaciones puntuales de la sociedad civil, etcétera, no lo veo. Lo veo más en temas culturales que además no son de la absoluta preferencia del presidente. Por ejemplo, en temas contra el aborto, ¿no? Contra los matrimonios homosexuales. Creo que esa... la vertiente religiosa. La vertiente religiosa aparece como un movimiento conservador, parte de la cual además está aliada al proyecto que encabeza el presidente, por ejemplo, algunas de las iglesias evangélicas, con un discurso profundamente conservador, ¿no? Entonces, hay una mezcla que hace increíblemente compleja la caracterización política de los movimientos. Mira, de lo que pasó ayer, yo conozco... Ayer te refieres con la marcha, con la marcha, verdad, la justicia, ¿no? Y la es paz. Cierto que iban, tú los mencionaste, todos aquellos que aplaudieron y se dejaron seducir o comprar por García Luna, ¿sí? Pero también había colectivos como el que encabeza María Herrera, ¿no? Una defensora que tiene 4 hijos desaparecidos, de una honestidad y una verticalidad, ¿no? Y un prestigio nacional, a los que no puedes poner en la misma bolsa. Yo creo que a Javier Sicilia tampoco lo puedes poner, ¿no? Protagónico, no importa, ¿no? Esa generalización me parece que incluso impide a veces al presidente hacer alianzas más amplias con sectores que no son contrarios al proyecto de cambio de régimen y con los que tiene una comunicación posible y necesaria. A ver, voy a poner una hipótesis en la mesa y me interesaría mucho tu reacción. El principal dilema del presidente López Obrador, y así lo digo, el principal dilema, es cómo atempera las expectativas que su propio liderazgo despierta. Cada vez que las expectativas lo rebasan, hace todo lo posible por descalificar, aunque tengan razón, esas voces que intentan rebasarlo. Y quizá con esta lectura podríamos entender por qué a veces descarta voces y argumentos que no debería hacerlo, pero está todo el tiempo administrando la expectativa. Quizá el tema del movimiento de víctimas podría caer en esto que te estoy diciendo. Se dio cuenta que no los podía atender, que no les podía resolver todas sus demandas y prefirió reducirlos, rebajarles la fuerza política. Pero ves en el gobierno, por ejemplo, en la actuación, sobre todo de Alejandro Encinas, un compromiso gubernamental a ras de piso, ¿no? Va con las comisiones de búsqueda, ¿no? Acompaña al escarbar en las fosas clandestinas. Pero no lo hace a través de los líderes del movimiento de víctimas. O sea, lo hace directamente, se salta esos dirigentes. Con los colectivos. Los líderes de los colectivos, ¿sí? Y aquí quizás es una de las transiciones que estamos teniendo, ¿no? Si estos colectivos, hoy se puede ver muy bien en la universidad, tienen liderazgos que los representan verdaderamente a todos, ¿no? Pero a ver, en el caso de Sicilia, ¿qué dirías después de la marcha? ¿Representa o no representa? Salieron 400 de Cuernavaca. O sea, yo ayer vi un número muy importante de gente en Reforma. No sé cuántos era, pero vi una marcha importante. ¿Representa o no representa? Él representa. ¿Se autonombró? No se autonombró. Él construyó un movimiento de paz con justicia y dignidad que logró aglutinar a su alrededor a mucha gente, ¿no? Ahora, su momento cúspide, todo mundo estaba ahí. Y luego Javier mismo, agotado yo creo, se retiró un poco y los colectivos siguieron. Ahora ha vuelto a aparecer en el escenario. Pero esos colectivos, como el que te menciono, ¿no? De María Herrera y su hijo Juan Carlos, han estado sin parar. Están buscando. Ahora van a Veracruz, a una caravana de búsqueda, ¿no? Y entonces tienes esa dualidad de si hay cabezas generales de los movimientos sociales o no las hay. Y creo que eso es algo que está pasando, por ejemplo, entre el estudiantado y en otros segmentos, en donde esas representaciones más amplias han dejado de existir o han dejado de funcionar como correas de transmisión para que sean los propios colectivos abajo quienes están gestionando sus propias demandas en un estilo muy novedoso, además de formas de expresión política, ¿no? Encinas ha entendido bien su tarea.
Yo creo que sí. Su relación directa con los padres, por ejemplo, de los normalistas de Ayotzinapa, la relación directa con Solecito, por ejemplo, en Veracruz, que citabas, es decir, su aproximación con Michoacán, con Tamaulipas, ¿te parece que ese era el mecanismo? Yo creo que sí, y seguramente se le podrá decir, sobre todo si tienes familiares desaparecidos, que no es suficiente, que debería de haber estado aquí también. Eso probablemente ocurre entre los colectivos de búsqueda de víctimas. Pero creo que Alejandro ha mostrado sensibilidad, ¿no?, y capacidad operativa. Yo recuerdo un texto que hizo mucho ruido por allá de los primeros años 80, 81, creo que se publicó antes, La disputa por la nación, ¿te acuerdas? De Carlos Tello, de Rolando Cordera. Así es. Hoy tengo la impresión de que si reescribieran el libro, tendría que llamarse La disputa por la izquierda. Déjame irme a corte y me dices cómo sientes, cómo va esa disputa. O si es una disputa que ya no existe porque ya se resolvió. Ok. Esta es La Octava. Soy Ricardo Rafael. Estoy con Imanol Ordorica en su doble calidad de dirigente social y también de un estudioso de los movimientos sociales. No se vaya, regresamos. Soy Ana María Miñón, soy la conductora del programa La Verdad en los Toros en Radio Centro y estamos en La Octava. Para sintonizar La Octava, la nueva alternativa en televisión. ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil. Solamente prende tu televisión, toma tu control y vas a buscar menú de ajustes. Vas a seleccionar la búsqueda automática de canales. Puede aparecer también como sintonización automática o autoscan. Actívalo y listo. Con estos sencillos pasos vas a poder disfrutar toda la programación de La Octava en el 8.1 de tu televisión abierta. Todas las mañanas acompaña a Pancho, Jesús y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava 8.1 de televisión abierta y en YouTube La Octava TV. La Octava Sports es pasión. La Octava Sports estuvo presente en el 6º título de Liverpool y dejamos la piel en la final del 2019 desde el Wanda Metropolitano. ¡Game over! ¡El Liverpool va a ser campeón de Europa! La Octava Sports es periodismo. Yo le agradezco al señor Fidel Puti que esté aquí, pero no retracto de nada de lo que he comentado de su persona. Nuestra misión es volver a emocionar. De lunes a viernes a partir de las 12 horas por La Octava. La Octava, siempre cerca de ti. Tendremos hoy al actor José María Jaspic. Y yo venía de Televisa, en donde me sentía castrado, me sentía atrapado. Me preocupa el futuro del país, me preocupan mis hijas, me preocupa dejarles este país machista, cada vez más hacia la derecha. Yo voté por López Obrador con la esperanza de que hubiera un cambio, y el cambio que estoy viendo no es el que se nos prometió. Tuve encuentros con los Arellano. Julio Astillero, de lunes a viernes a partir de las 13 horas. La Octava. El tren interurbano México-Toluca es una prioridad para el Gobierno de la República. A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se realizan acciones para la conclusión de esta obra que optimizará los tiempos de traslado en beneficio de los usuarios. Tren interurbano México-Toluca, alternativa de transporte rápido, seguro y eficiente. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Los periodistas. En La Octava, los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela traen para usted el mejor análisis de los temas públicos, de manera profunda y rigurosa. Los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Información. Credibilidad. Análisis. Libertad. La Octava 8.1. Soy Carlos Gil de Opciones de Vida y estás viendo La Octava.
Esto es La Octava. Soy Ricardo Rafael y puede usted comunicarse con nosotros para participar en esta conversación a través de nuestras redes sociales, @RR en Radio Centro, también @Ricardo M. Rafael, ambos en Twitter, con mi nombre en Facebook y desde luego a través de la plataforma YouTube de La Octava. Estoy con Imanol Ordorica. Y bueno, Imanol, corté en un muy mal momento porque te preguntaba cómo se está reconfigurando el liderazgo de la izquierda a partir de que un líder de la izquierda tan importante como ha sido históricamente Andrés Manuel López Obrador, pues se hace de la presidencia de la República. ¿Se puede ser líder de izquierda hoy si no se está cerca, digamos, de ese astro celeste de la constelación? Yo creo que siempre he sido partidario de hablar de las izquierdas, ¿no? Hablamos de una izquierda hace un rato, el EZLN. Hay en los movimientos sociales izquierdas diferentes que tienen relaciones distintas con el tema electoral, con el tema institucional, con la presidencia de la República, que tienen posturas diferenciadas, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que en realidad la izquierda está sufriendo una redefinición desde abajo de lo que son sus planteamientos y sus luchas y las temáticas que tiene que abordar, ¿no? Hoy, por ejemplo, vemos a las mujeres tomando el papel protagónico, principal, afortunadamente, y el más esperanzador que veo yo en México y en el mundo. ¿Te entusiasma el Me Too dentro de las universidades? Me entusiasma el Me Too dentro de las universidades y donde sea, con todos los peros que les puedan poner, ¿no? Me parece que es una forma de empoderamiento de las mujeres, de colocarse en un plano de igualdad. Me parece que además sus estrategias no se han restringido a ello, ¿no? Que estamos viendo que una capacidad de poner el tema en visibilizarlo, ponerlo en la mesa de la discusión en casi todos los terrenos, que estamos viendo incluso los cambios generacionales del feminismo mexicano y mundial, en donde los posicionamientos frente a la forma de expresarse políticamente de los nuevos movimientos con su virulencia, con su agresividad, hacen que teóricas muy reconocidas y otras feministas, e incluso que muchos de nosotros tengamos que revalorar y entender de una manera distinta el panorama que nos han planteado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ves relativamente poca conexión institucional, ¿no? ¿Qué viene del gobierno? Dices del gobierno y de los partidos. Del gobierno, de los partidos, ¿no? Yo a los partidos los veo prácticamente a todos mirándose el ombligo desde hace muchos años. Refractarios frente a estos movimientos telúricos de la sociedad. Creo que sin comprensión de los movimientos les alteran las aguas, les mueven el tapete porque los movimientos introducen elementos de incertidumbre, no saben con quién tratar, no saben con quién hablar, no los entienden bien. ¿Ves emergencia de nuevos liderazgos generacionalmente hablando? Déjame plantearlo así. Probablemente quienes están gobernando hoy, en su mayoría, salieron o surgieron en la vida pública cuando tú surgiste en la vida pública. Bueno, de hecho... Y te pregunto si ves nuevas generaciones con nuevos talantes, con cambios importantes en su repertorio estratégico, en sus discursos. Mira, del movimiento que me tocó a mí encabezar, el Consejo Estudiantil Universitario, hay una serie de personalidades participando en los procesos institucionales. Está Hugo López-Gatell en Salud, está Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, está Jesús Ramírez Cuevas en Martí Batres. Martí Batres, que era de otra corriente. Pero sí, y ahí está parte de esa generación. Otra parte no estamos. Otra parte no estamos y no estamos voluntariamente, ¿no? No hubo una intención de estar allí, ¿no? En este proceso. Porque aunque votamos, yo voté por López Obrador, pensamos que la construcción del cambio de régimen se tiene que hacer con fuerzas sociales desde abajo. Porque el sector conservador puede ser pequeño visualmente, puede no estarse traduciendo con toda claridad, pero algo que el presidente entiende muy bien es que tiene un enorme poder, ¿no? Margen de maniobra económico, político. Exactamente. Todavía ¿no? imbatible, digamos. Entonces, ¿cómo generamos las transformaciones reales? Desde mi punto de vista, por ejemplo, en el ámbito universitario, tiene que ser desde abajo. Tiene que ser con los profesores, con los estudiantes. En el ámbito educativo, lo mismo, ¿no? Estás
publicando ahora este texto, 100 años de movimientos estudiantiles, movimiento de Córdoba del 18, 68 en Francia, Estados Unidos y México, los principales movimientos que impactaron al continente y en particular a nuestro país. Es un texto que, digamos, conecta con esto que estás diciendo. Tu énfasis ha seguido, revisando el movimiento estudiantil como fuente de otras movilizaciones. Cuéntame un poco de este texto. Mira, la idea principal del texto era rememorar el año pasado, a ti te tocó estar muy involucrado en eso, 50 años del 68 y 100 años del movimiento de reforma de Córdoba, de 1918. Y aprovechar esa oportunidad, y ese es el sentido del texto, para plantear que contra lo que en los años 80 se puso muy de moda de vaticinar el declive o la desaparición o la muerte de los movimientos estudiantiles, los movimientos estudiantiles pasan por ciclos históricos, ¿no? Y lo que nos permitió y permite ver este libro es cómo estos ciclos históricos tienen puntos de continuidad y otros de ruptura. Y hoy lo que estamos viendo, quizás con mucha claridad desde el Yo Soy 132, es una forma completamente distinta de movimiento estudiantil, ¿no? Es una juventud que... Son movimientos de ruptura, dirías. Son movimientos de ruptura, ¿no? Son movimientos que tienen unas formas completamente diferentes de comunicación, que tienen una enorme claridad del papel de los medios, que se plantean incidir en ellos de distintas maneras, ¿no? Esto ya el CEU se lo planteaba en su momento, disputar el espacio en los medios, pero no con la claridad de ahora. ¿Las plataformas digitales transformaron a los movimientos estudiantiles? En muchos sentidos, muchos positivos y otros quizás negativos. A ver, compárteme unos y otros. Mira, por ejemplo, es el mejor que cualquier volante que puedas imprimir en un mimeógrafo, por supuesto. ¿Mimeógrafo? ¿Qué es eso? De verdad, nadie sabe ya ni lo que es, ¿no? Pero una velocidad de comunicación, pero también una, diversificación en donde no hace falta ponerse de acuerdo con nadie para poner una convocatoria en una red social. Nosotros teníamos que juntar dinero para ir a la jornada y publicar un desplegado y convocar a una marcha, y eso implicaba ponernos de acuerdo con mucha gente. Ahora nos encontramos convocatorias para conmemorar un aniversario más que va a venir de los asesinatos de Ayotzinapa, ¿no? Y entonces unos convocan a las 4 en el Ángel, otros convocan en Tlatelolco, otros convocan aquí y allá. Hasta operativamente genera problemas. Ahora, corresponde a generaciones de estudiantes que no operan como operábamos nosotros y hacen bien. No estoy diciendo que lo nuestro era mejor de ninguna manera. Están operando en las condiciones que tienen ellos y con los temas que tienen. Y si me apuras, y vuelvo al tema de género, es un tema que provoca una ruptura mucho más profunda que muchos que están apareciendo en la sociedad. Decías que el 132, igual que el Occupy Wall Street y un poco el de los indignados, sí cambió de repertorio. Es decir, incluso había un aspecto lúdico. Yo recuerdo a los muchachos subidos en zancos, a los grupos de danza de la UNAM recorriendo Reforma, en fin. Parecieran siglos de eso, ¿eh? Pero ahora, por ejemplo, este performance de Un violador en tu camino, como decías tú, en unos cuantos segundos te modifica la lectura de la realidad violenta que viven las mujeres. Además, antes hacía falta un esfuerzo de compilar un libro como el que presentamos nosotros. En 3 días, las chicas chilenas pusieron en el escenario mundial una forma de expresión que se ha generalizado y que se ha convertido en un símbolo. Ahora, era en realidad un formato para transmitir las ideas de una filósofa. Esto es muy importante, o sea, no es que se les ocurrió el performance, en realidad había ideas de la filosofía feminista, así es, de nuevo cuño, que merecían ser explicadas, y eso es Un violador en tu camino. Bueno, es que esa es la enorme potencia de un movimiento social que puede tomar a Judith Butler o alguna otra teórica feminista e incorporarla a Raquel Segato, que fue este caso. Pero hay mucho de esto, ¿no? Ponerlo allí en una forma
que no es una conferencia tradicional. Queremos recuperar 4 ejes del discurso de Raquel para presentárselos a ustedes. No, hacen una expresión de creatividad. Creo que esa es una constante de los movimientos sociales. Si tú ves las fotos todavía del 68 con el ataúd del PRI, ¿no? Había de Cueto, ¿no? El ataúd con el simio Cueto. Toda la gráfica 68era mexicana, que era una ruptura artística en su momento. Eso es lo social, la creatividad del movimiento social incorporándose. Y eso, cuando uno ve el libro que sacamos, ¿no? Se habla de eso, ¿no? ¿Cómo era la comunicación social de los estudiantes socialistas norteamericanos de los años 60? De Todd Gittling, que escribe ahí, presidente de la Students for a Democratic Society, ¿no? Que eran anti-Unión Soviética y anticapitalismo en Estados Unidos, y que hacían pues la música de protesta de John Baez y de Bob Dylan, y retomaban todo eso. Bueno, hay un enorme transcurrir de tiempo y de formas, ¿no? Pero tenemos nuevas músicas, tenemos nuevas formas de representar culturalmente la fuerza social que está detrás de estos. Bueno, déjame jugar con un argumento imprudente. Okay. Tiene razón en que ha habido descalificaciones del presidente que quizás sean injustas frente a las universidades en su conjunto. Pero esto no es obstáculo para aceptar que todavía muchas de nuestras universidades, en efecto, no solamente son corruptas, sino que tienen un régimen de gobierno bastante autoritario, bastante vertical, y por cierto que son propiedad de algunos liderazgos que llevan 2, 3, 4 décadas, pues usufructuando un patrimonio que se financia con tus impuestos y los míos también. Así es. Me cuesta trabajo pensar que no está por ocurrir algo ahí. Es decir, que por un lado tienes la expresión de este feminismo, ¿no? Libertario, ¿no? La idea de cambiar estos ambientes opresivos, de transformar, y que no va a pasar nada en las universidades. Tiene que pasar. Se ha tardado un poco en irrumpir esto que estamos por ver en estos años. Pero perdóname la irreverencia y la impertinencia, si lo digo así. En absoluto. Ese es uno de mis temas y he escrito sobre eso. Las universidades públicas mexicanas tienen estructuras de gobierno que se construyeron a imagen y semejanza del autoritarismo priista. Así son. Hay que cambiarlas. ¿Cuál es el dilema? Y está ocurriendo que de repente en algunos congresos estatales, ahora dominados por Morena, se les ocurre que desde fuera le van a cambiar la ley orgánica a la universidad para hacerla democrática o para que un grupo sustituya a otro sin pasar por el debate de los universitarios. Yo estoy en contra de eso, igual que estoy en contra de que permanezca lo que hoy tenemos de antidemocracia, de manejos obscuros de los recursos, de universidades en donde hay que apellidarse Padilla para poder ser ¿Estás hablando de Tamaulipas? De Guadalajara, ¿no? Que son dueños de las ferias y de las universidades y de todo, ¿no? Entonces, yo pienso que el reto grande es cómo construir desde adentro y desde abajo, en cada universidad pública, el movimiento que defienda la autonomía no como una coraza para que nadie nos pueda ver desde afuera, sino como una herramienta para que la universidad tenga absoluta independencia para intervenir en la transformación de la sociedad, que nos permita democratizar la toma de decisiones, ampliar la participación, transparentar el ejercicio de los recursos. Y me pareció, por ejemplo, que en el 2018 hubo un movimiento estudiantil muy grande a raíz de la violencia con que atacaron los porros, un remanente de ese México, de ese régimen que no acaba de cambiar, ¿no? Que no acaba de desaparecer, y que generó esta respuesta estudiantil tan fuerte que puso en el centro uno de los temas que era la democratización. Y en ese momento, cuando ya se veía venir o ya había ocurrido el triunfo electoral de López Obrador, yo insistía todo el tiempo, no basta con que haya un cambio en la presidencia. Lo que nosotros necesitamos es cambiar cada espacio que nos toca, la institución a la que pertenecemos desde abajo, ¿sí? De la manera racional, pacífica, con diálogo, con construcción de alternativas y propuestas, ¿sí? Para evitar la tentación autoritaria de que los partidos de repente decidan y ahora los vamos a transformar a ustedes. O sea, ¿no? Si no te transformas tú, van a acabar transformándote. Podría Más vale ocurrir. que te adelantes. Podría ocurrir.
Ahora, en este contexto, y se nos va el tiempo, pero esto es una reflexión última tuya, estos grupos que yo no sé cómo caracterizarlos, ¿no? Yo coincido con el presidente cuando dice, esos no son anarquistas, ¿no? Anarquista Flores Magón. Eso sí era un anarquismo serio, pero pues ellos se llaman así, anarcos, anarquistas, y que entre el rostro cubierto, el aerosol, los palos, la dinamita te destruyen librerías, te destruyen bibliotecas, te destruyen aparadores. ¿Ese movimiento lo tienes tú caracterizado? ¿Son movimientos? ¿Qué es eso que estamos observando en casi prácticamente todas las manifestaciones, pero muy particularmente en la vida universitaria y sobre todo en la UNAM? Acuérdate que viene esto desde las movilizaciones contra las reuniones de la Organización Mundial de Comercio y todo eso. Les llamaba Cedillo globalifóbicos. Y el Black Bloc y hay todo esto. Es una expresión política generacional, no estrictamente de este momento, aunque han obtenido más visibilidad. Creo que puede haber bases legítimas, es decir, gente que honestamente está participando ahí porque no encuentra canales por donde conducirse, ¿sí? A mí no me gusta lo de las caras tapadas. En algún momento del movimiento de las marchas más grandes de Ayotzinapa, los contingentes y las asambleas decidieron que no entrara nadie al contingente que llevara la cara tapada, pero a veces puedo entender que unas chicas jovencitas de un CCH o una preparatoria se cubran la cara para protegerse de lo que viene después de su movimiento. Entonces, ahora, esa parte ya tan organizada que va a la destrucción con la idea de que quizás con esto se exacerban las contradicciones y se producen cambios, a mí no me convoca, no veo que convoque socialmente, no tiene la legitimidad que tienen las demandas de género que están planteadas en las escuelas. Creo que no es eficaz y en su logro. ¿No? Y que además es posible, ¿no?, con relativa facilidad, penetrar ahí, ¿no? Entonces, hay colectivos de anarcos o de gente con la cara cubierta o bloque negro muy diversos. Y actúan distinto, ¿no? Algunos son mucho más violentos, otros son más autodefensivos, no los conocemos bien y creo que también la mejor garantía frente a esta forma de expresión es el crecimiento de los movimientos sociales, su ampliación, su masificación y el uso de procesos democráticos colectivos para tomar las decisiones de acción. Cierro pidiéndote un anuncio. El título del libro, los autores del libro, dónde encuentro el libro sobre estos 100 años de la movilización estudiantil. 100 años de movimientos estudiantiles, se llama el libro, no pretende ser exhaustivo, por supuesto. Lo coordinamos Roberto Rodríguez Gómez, Manuel Gilantón y yo. Emerge de un curso que dimos el año pasado. Hay autores como Salvador Martínez de la Roca, Sergio Cermeño, Todd Gitlin, Janet Abel del París de 68, Marcela Meneses del CGH, en fin, serían demasiados nombrarlos. El libro ha aparecido en su versión digital y está ya en varios de los portales de la UNAM, del Seminario de Educación Superior, del Programa Universitario de Estudios de Educación Superior. Estará en librerías universitarias en 1 o 2 semanas a más tardar, pero sí lo hemos querido difundir abiertamente de forma digital para que llegue al mayor público posible. Y Manuel Ordorica, muchísimas gracias por acompañarnos en La Octava. Es la primera de una larga serie. Te voy a agradecer mucho que nos visites con frecuencia. Siempre tu orientación, tu reflexión es muy útil. Es un debate público que necesita neuronas y mira que las tienes. Muchas gracias, Ricardo. Esperemos vernos muy pronto. Nos vemos muy pronto. Y Manuel Ordorica con nosotros. Voy a corte. De regreso, anunciaba ya, hablaremos con Alfonso Ramírez Cuellar. Estará también Javier Sicilia con nosotros. Jorge Javier Romero. En fin, el menú completo este lunes. Lunes de entrada a una semana que no se antoja tranquila.